Bueno, chicas, ya estamos aquí. Vengo un poco afónica porque he estado este fin de semana en, ya probando una piscinita y voy a ver que ya me envía, Estela, me envía la solicitud. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, con una mujer apasionante, que es todo un referente en Argentina. Es mamá, bueno, ya he escrito el libro de Mamá por Donación. Te estoy presentando un poco, Estela. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estaba diciendo que eres todo un referente allá en Argentina. Y yo el otro día Gracias. escuchaba por casualidad y dije, ay, tengo que hacer un directo con Estela. Y, y quería un poquito que te presentas. Te estaba presentando, pero ya que estás aquí, Me presento sola. presentas tú, sí, exacto. Bueno, bueno. ¿Qué haces? Y todas esas cosas. Ok, ¿Vale? antes que nada, bueno, obviamente agradecerte. Yo sí te sigo hace tiempo, eh, porque la verdad que el proceso de crecimiento de las familias monoparentales, no solo en España y en Argentina, sino en el mundo, es una tendencia que ocurre hace mucho tiempo Sí, y por lo tanto, como, bueno, ahora cuando me presente, como hace muchos años que yo trabajo en esto, era uno de mis focos de interés, porque es uno de los grandes cambios culturales casi revolucionarios en sí, relación a la reproducción. Entonces, ¿cómo empieza mi historia? Mi historia empieza hace muchos años, yo hace más de 25 que sí, estoy sí, en relación a las técnicas de reproducción. sí. Yo fui cofundadora de una asociación, de una ONG que se llama Concebir, Ujú. en la cual trabajé 20 años, ya me retiré, hace 5 me retiré, Sí, obviamente por mi edad y para que gente más joven pueda pues, seguir creciendo y sí. haciendo otras cosas. Eh, Soy mamá por ovodonación de 2 hijas muy grandes, una ya es médica, 2 hijas. Sí, me parece eh, increíble, Estela, 25 años. Yo pensaba que mi hija que tiene 18 es más. no, no, viste, el tiempo. Lo que pasa es que yo por eso cuando hablan de las nuevas técnicas, cuando hablan de los nuevos modelos de familia, yo siempre les digo acá, nuevo no hay tanto nuevo. Lo que hay que conseguir nuevas son nuevas mentes, porque Claro, seguimos, digamos, en tiempos nuevos con mentes viejas. Ese es claro, el claro. problema. Sí, es también a mí cuando me dicen lo de la familia monoparental es nuevo, digo, ¿cómo nuevo? Si hace nada se iban los hombres a la guerra y se quedaban las mujeres viudas con 12 hijos. ¿Eso qué era sino una familia monoparental? Digo, Exactamente, y como vos decís, 12 hijos, ¿no? Y no, nadie se planteaba cómo iba a ser una mujer, no, criaban y estaban ahí y sostenían. Así que sí, digamos, por supuesto que recibo y me gusta y me parece bien que se hable de diversidad, pero digo, en realidad no digamos que es nuevo. Lo que es nuevo y que es bueno es el espacio que se le da a la diversidad hoy en día. eso. Tal vez si querés ponerlo ordenado de esta manera. Pero bueno, otra de las cosas que me caracterizó desde el inicio de mi trabajo en esto, yo soy psicóloga perinatal, Sí. además de ser mamá por donación, soy psicóloga. Lo que me caracterizó desde que yo empecé a trabajar en reproducción era que yo decía, me parece que es central, es fundamental acompañar a las personas y ayudarlas, no solo en el proceso de concepción, sino después cuando se forma la familia y sobre todo en relación al relato sobre esta forma de concepción, sobre todo cuando participan, digamos, gametos de otras personas. Ujú, ujú. Entonces, en esa época, hace sí, 25 años, lo que era muy común era que los profesionales, los médicos, las médicas que atendían, en esa época eran más médicos, y decían, mira, esto no importa, el bebé ya está en tu panza, no importa cómo llegó, está todo bien, cosas que son todas ciertas, ¿sí? Sí. Eh, lo que te hace ser mamá no es la genética, Mm. y acá viene la parte mala. Ni le cuentes, esto ya quedó acá, Ni le déjalo, olvídate. Ujú, ujú. A mí, cuando yo escuché eso en primera persona, yo dije,
no, algo de esto no me cierra, no tiene sentido, no voy a empezar. Algo que me costó tanto, donde yo puse tanto amor, tanta energía, tanto entusiasmo, no lo voy a empezar con el pie izquierdo, como decimos acá, es una frase como diciendo, no lo voy a empezar mal, Sí, engañando. ¿Sí? Entonces me sonaba como obvio, si yo voy a formar una familia, voy a ser honesta con mi familia. Entonces, por suerte, mi compañero, el papá de mis hijas, mm, opinaba igual, él también lo veía así, y entonces yo empecé a insistir porque veía que este mensaje digamos, de la medicina, que no estaba atravesado por una visión más psicológica, era fácilmente aceptado por las personas. De hecho, hay muchas personas que se sorprenden cuando yo digo, yo tengo hijas de 25 años nacidas en Argentina, muchos se sorprenden, dicen, ¿cómo tan grande? Digo, pero sí, ya, sí había en esa época, no tal vez tanta gente como hoy en día, pero claro que existían. Y lo mismo pasó en el mundo. Seguramente vos conocés o habrás escuchado las primeras voces de personas nacidas que se escucharon en el mundo, que fueron personas que nacieron por donación de esperma sí, en parejas heterosexuales, es decir, donde el formato permitía este silencio, sí. y a los cuales nunca nadie les habló, ni les contó, ni les explicó. Y entonces ahí aparecían enojo, frustración. Sí, hay una serie de páginas web por ahí en el que muchos de ellos manifiestan, dicen, no, es que manifiestan problemas y tal. Me puse a leerlo, digo, todos los testimonios tienen algo en común. No se lo contaron o se lo contaron muy tarde. Digo, no he o visto mal, todavía un solo claro, testimonio que sea a raíz de que se lo contaron cuando eran chiquititos. Digo, no, provienen del descubrimiento por casualidad o edades de la adolescencia o demás, y entonces es cuando viene la frustración. exactamente. Entonces yo miraba esto, digo, bueno, entonces no estaba tan equivocada, porque esto es así. La verdad, digamos, en un vínculo te permite afrontar, bueno, ahí está esto, no tenemos una conexión genética. Ok, esa es la realidad, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Por supuesto. Pero si no, cuando la mentira lo que hace es perjudicar todo el amor que vos pusiste, el cariño, el cuidado. Una vez que aparece la mentira, todo eso queda entre paréntesis para la persona, porque se siente defraudada o defraudado justamente en esto, en la persona en que más confió. ¿Sí? Claro. Y también, si lo ocultaste, te queda la duda, es decir, bueno, ¿uno qué oculta? Oculta cosas de las que se avergüenza, que Algo, siempre tienen un contenido malo. sí, sí, si me lo han ocultado es porque no es muy bueno. ¿Eh? Y entonces uno ahí empieza a pensar, bueno, ¿y qué es lo malo entonces? Digamos, ¿por qué mi mamá o mi papá no me lo cuentan? Bueno, por supuesto que la monoparentalidad es como directamente mostrar al mundo, decir, está claro que acá hay un gameto que no está, Exacto. y yo decidí mi proyecto reproductivo de una manera autónoma, independiente, por eso me interesó tanto. Ahora, ¿qué me encontré yo después de muchos años en la clínica? Me empecé a encontrar el mismo problema que antes en las parejas heterosexuales. Me empiezo a encontrar con mamás solteras por elección que sí hablan de la donación de esperma, Pero no. pero no hablan de la donación de óvulos. Ujú, exacto. Y entonces ahí dije, ay, ¿qué pasó? ¿No? Como esto que parecía funcionar tan bien y Sí. como una manera de llegar y como una manera, digamos, de mostrarle a los demás, bueno, no hace falta mentir y la verdad que hay muchísimas cosas importantes en la maternidad o la paternidad, porque están también los papás solteros por elección, que no tienen que ver con la biología, pero bueno, cuando yo me encuentro con mamás solteras por elección que tienen dificultad de hablar de la donación, digo, bueno, lo único que hubo entonces fue parte del duelo por el formato típico, digamos, o el formato clásico de la familia, Claro. pero no se terminó de elaborar verdaderamente el duelo de lo genético, Es, porque si no, no aparecería esta dificultad. es que yo creo que ahí has dado en el clavo. Hay que hacer el duelo. ¿Vale? O sea, antes de adentrarnos a la donación de gametos o a la embriodonación, deberíamos hacer un duelo, deberíamos pasar por ese momento en el que, bueno, nos despedimos de nuestros propios óvulos y procesamos, estudiamos, analizamos y tomamos una decisión
coherentes de dónde vamos y lo que vamos a hacer, ¿no? Estela, ¿a ti te costó mucho ese duelo? ¿Fue fácil hacerlo? ¿Cómo No, has aconsejado? no, a mí no me costó. Yo por eso trato de no hablar mucho de mi experiencia personal. Yo escribí el libro, Mamá por Donación, Sí. lo escribí juntando las historias de los 20 años de trabajo en Concebir y de las dificultades que yo veía que tenían las personas. Y no hago referencia a mi propia experiencia porque yo soy un caso entre muchos Sí. y mi manera de ver las cosas, digamos, por ahí no se aproxima a lo más frecuente. Es decir, a mí me dolió tanto, sufrí tanto, porque lo que me pasaba, como mis óvulos no servían, lo que pasaba era que yo tenía muchos ovocitos, pero Sí. después los embriones no progresaban. Ya. Entonces era como, digamos, como muy terrible. En la primera, digamos, de 15 ovocitos, bueno, no queda nada, después en otra de 12 quedó uno solo de mala calidad. Entonces yo no quería volver a vivir esto. Dije, Claro. cuando yo entiendo que existe la posibilidad de poder tener una hija, un hijo con otro óvulo, para mí era una oportunidad, una alegría, un entusiasmo, ¿viste? Mm. Por supuesto que fue transformador en mi vida, porque antes de esto yo tenía otra vida. Es decir, yo antes era ingeniera química, trabajaba en una empresa multinacional petrolera. Esto que me pasó fue muy importante y tuve la suerte de conocerla a Isabel Rolando, que anda por ahí, recién la vi con unos comentarios, que fue, digamos la persona con la que fundamos juntas Concebir y que trabajamos juntas esos 20 años. Es decir, obviamente, entonces cambié de carrera, yo cambié de trabajo, yo fundé una ONG, no es que no fue nada, pero para mí fue todo sinónimo de cosas buenas. Entonces, yo entiendo que, digamos, que cada persona tiene que hacer su propio proceso. Y es más, le digo a la gente, en vez de forzarte, porque a veces si yo hablo de mi propia experiencia, dicen, ay, pero yo no siento esa alegría. Y digo, no, Claro. no te preocupes. Es decir, cada uno lo vive de distinta manera. Eso no quiere decir que no podamos llegar al mismo camino. Cada uno va a hacer un recorrido diferente. Sí. Pero si lo que te impulsa es el amor, si lo que te impulsa es este deseo de formar una familia, con 2 personas, una sola, Sí. gestando vos, gestando Sí. una gestante, no Sí. importa. La adopción también, Mm. obviamente, es un camino, ¿no? Que eso, a mí también, eso yo veo un enorme progreso, no sé cómo es en España, que antes era o técnicas o adopción. Sí. Y ahora acá entienden que son 2 caminos y que los dos llevan tiempo y que, digamos, que uno puede manejarlos en simultáneo. Antes era, si vos estabas haciendo técnicas, no podías anotarte en adopción porque decían, no hiciste el duelo. De, Pero, no sé si estando en técnicas de reproducción asistida en España lo permite la adopción. Um, es posible que no, lo que pasa que evidentemente la gente nunca dice si está en una cosa o en otra, ¿sabes? Es decir, claro, utilizan, y de hecho, yo que fui a adopción, después tuve que esperar a tener el bebé 9 meses para poder reiniciar todo el proceso de adopción. Eh, claro, pero también es verdad que en el momento que dices que estás embarazada, tampoco puedes seguir en los procesos de adopción. Todas aguantamos hasta que ya no se puede disimular y entonces dices, ay, que mira, que me encontré con que estoy embarazada, ¿no? claro. Porque son procesos tan largos que tratas de acortarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que no está permitido, pero se ocultan ese tipo de informaciones, porque, bueno, yo creo que en un momento dado todos tratamos de diferentes caminos. Yo había sido mamá por reproducción asistida de mi primera hija, fui a la adopción me fue difícil, no lo conseguí en Panamá, Estela, volví a los tratamientos de reproducción asistida. En aquellos momentos ya mis óvulos tampoco funcionaban, ¿no? Lo que pasa Claro. es que como tú, yo ya estaba más o menos, mi duelo me duró escaso mes. Al mes llamé y dije, mira, de aquí vamos a dar un salto grande hasta aquí, ¿sabes? Es decir, no, ya llevo mucho desgaste de 2 años en la adopción, el otro tratamiento, yo quiero evitarme más desgaste, entonces me voy a lo fácil, me voy a lo casi seguro, ¿no? En aquel momento había que apuntarse a una lista de espera en España porque no había tantas donantes. Bueno, sí, cuando yo tuve mis hijas también, es decir, porque eran, bueno, no sé si en ese momento en España era así, antes las donantes eran pacientes,
que se atendían en la misma clínica que se atendía uno, y que tenían más ovocitos y no los querían usar, no querían vitrificar o querían preservar en ese momento los embriones, entonces te los daban. Y claro, por supuesto, había una lista, había que esperar un montón, no era tan fácil. Era casi un año de espera, o sea, de 9 meses a un año. Y en ese impasse que estaba yo esperando, que es verdad que a mí tampoco el duelo me costó mucho trabajo, pero bueno, yo iba a adopción y ya, bueno, llevaba un proceso, ¿no? El proceso de adopción mismo te acompañó en la elaboración de este duelo, claro. Aún así le dije al ginecólogo, me voy a mi casa, voy a hacer el duelo, me voy a despedir de los óvulos y ya le llamo. Ya le llamo, ¿no? Y al mes llamé y dije, ya me he despedido, digo, apúntame en la lista de espera, me apunté a la lista de espera y en ese tiempo de espera es cuando empecé la adopción en Marruecos, ¿no? Y al final terminé adoptando en Marruecos. Pero vamos, que es un camino largo, casi de 5 años y medio, y intenso y de muchas cosas, ¿no? De muchos vuelos en el camino. Claro, es un recorrido, exactamente, es un recorrido. Por eso a veces cuando la medicina empuja muy rápido a la solución, no te da el tiempo psicológico, emocional para procesar todo esto, ¿no? Entonces, estoy leyendo por ahí como, claro, hay veces que aparecen cuando es una pareja, cuando es una madre soltera, digamos, ella sola decide, pero cuando es una pareja hay que lograr un acuerdo en la pareja, Claro. y las dos personas de la pareja tienen que aceptar, o tienen que estar de acuerdo o tienen que entender el proceso Ese es el de tema. donación. Tengo aquí una chica que dice, tengo 33 años, me acaban de diagnosticar fallo ovárico precoz. Yo no soy muy partidaria de la ovodonación, es algo personal, pero mi marido quiere la ovodonación. Llevamos apenas 3 meses casados cuando, creo que sigue un poquito más abajo, cuando ocurrió todo esto. A los 2 días del diagnóstico le dije a mi marido que yo no estaba por la ovodonación. Comenzó a llamarme egoísta y a gritarme. Tuvimos la mayor discusión de nuestra relación. Es que cuando son dos quienes tienen que tomar las decisiones, tanto en ovodonación, en predonación, en tratamientos al uso de reproductividad, inclusive en adopción, es muy complicado cuando uno de los dos dice sí y el otro dice no, porque tienen Obviamente. no, ¿no? Entonces, debe ser una decisión conjunta. Yo creo que Sí, porque si no después eso tiene consecuencias en la familia, porque sí, eso de alguna manera, esa falta de consenso, esa tensión se va a transmitir y la persona que va a nacer no tiene responsabilidad, es decir, no eligió cómo nacer. Los adultos somos quienes nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones. exacto. Yo creo que ahí la pareja tiene que tener un consenso, tiene que llegar a una decisión conjunta de que ambos queremos, ambos no queremos. Eh, Ambas opciones son válidas. Lo que pasa Por que, supuesto. pero si es pareja, tiene que ir conjunta en la decisión. Entonces, me imagino que tendréis que hablar más, no discutir, hablar, que lo idóneo, ¿no? Sentarse con el café, el té y hablar largo entendido, que uno exponga el por qué sí, el otro exponga por qué no, intentar de alguna manera ver cuáles son los miedos de uno o cuáles son los miedos de otro y en todo caso inclusive hacer una terapia conjunta podría venirles bien, ¿no? En un De momento nuevo, la terapia si los dos quieren, porque, claro, digamos, también creo que es interesante porque es un desafío, yo digo, bueno, es el primer desafío que cuando hay una pareja va a tener que enfrentar en relación a la paternidad, ¿sí? sí. Porque después son todos, digamos, todas las decisiones cuando es una pareja y tienen un hijo o una hija, van a tener que tomar decisiones conjuntas y no van a estar de acuerdo siempre. ¿Sí? En Claro. todo caso, esta es la primera, como una prueba, decir, ok, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, pero es tan importante, porque si vos, por ejemplo, no te pones de acuerdo con el colegio, podés cambiar. Si vos no te pones de acuerdo dónde vivir, te podés mudar. No puedes cambiar. Esto no podés cambiar la forma en que fue concebida. Muchas veces las parejas, ¿sabes lo que hacen cuando no tienen acuerdo? No, de nuevo, no lo cuentan. Ah, no cuentan eso. Entonces parecería como saldado, ok, pero ese es como formar una familia arriba de un volcán. En algún momento el volcán va a entrar en erupción. Creo que las mentiras llegan a un momento, bueno, las mentiras o los secretos, porque a lo mejor no son mentiras, vamos a decir cosas que no contamos, ¿no? O esos secretos familiares, llega un momento en que estallan, o sea, es como un volcán en erupción. Un día, por lo menos que uno se espera, salta el volcán, o sea,
Y bueno, eso es lo que comentábamos que veíamos digamos, los primeros adultos que aparecieron hablando. Bueno, porque se enteraban, como vos decís, de casualidad, de mala manera. Yo, por ejemplo, vi algunas historias y esta me conmovió porque es linda. Era un hombre que había nacido por donación de esperma y, y bueno, los padres habían decidido no contarle y cuando muere el padre, la mamá le dice, y la respuesta de él fue maravillosa. Dice, yo no puedo creer que me hayan ocultado esto, dice, porque me privaron de la posibilidad de decirle a papá que para mí no era importante quién había dado el espermatozoide, sino que yo lo quería a él como papá. Y esa privación es muy conmovedor, pero vos fíjate cómo una decisión equivocada de los adultos, ¿entendés? Por un temor infundado. Imagínate ese papá la alegría, la emoción que hubiera tenido en su vida si podía escuchar a su hijo que decía, papá, ¿qué importa? Es decir, justamente te quiero más porque vos te animaste, te decidiste, tuviste el coraje, tuviste la integridad de decir, voy a aceptar lo que me dé para formar mi familia. Y bueno, eh, a él, y fíjate la mente, no esperar a que se mueran toda la vida con eso, nada, atragantado. Es que estás toda la vida con un tema atragantado, además con miedo a que en cualquier momento salte o se sepa. Puede saltar y separarse por 50. Hasta en una propia discusión familiar, a alguien se lo has contado, a tu madre, tal, y cuando discutimos, la madre, las hermanas, o sean, pues sale por la boca de todo, ¿no? Y de repente alguien va y lo suelta, ¿no? El mismo matrimonio se separa y va el uno y le suelta para hacerle daño al otro, ¿no? Entonces, eso parece mentira, porque uno tendería a pensar que uno debería ser protector hacia sus hijas y sus hijos. Sabemos que la realidad no siempre es así, se nota mucho en las separaciones, donde es tanto el enojo con el compañero o la compañera que hacen daño y terminan dañando, ¿entendés?, a sus propios hijos. Es muy doloroso, ¿no? Entonces, por eso creo que la honestidad y la transparencia es la mejor forma. Muchas veces preguntan cómo, y yo les digo, por ejemplo, en relación a los libros. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo contarlo? ¿Cómo contarlo, no? Los libros son un acompañamiento, pero el cómo contar es una construcción de cada familia. Yo siempre digo, no sirven las recetas. Trato a veces de acompañar a las personas que se den cuenta que hay muchos temas más difíciles que esto, en los cuales uno habla con espontaneidad con sus hijos. Yo siempre le digo, por ejemplo, cuando vos le explicás que no tiene que meter los dedos en el enchufe, ¿entendés? O cuando vos le explicás cuándo es día y cuándo es de noche, estás hablando de cosas que, porque te dicen a veces, ¿va a entender que es un óvulo, un espermatozoide? Le digo, sí, los chicos de hoy en día entienden qué es el wifi o qué es quedarse sin datos. Digo que a mí me costó años de mi vida adulta. Sí. Y los chicos enseguida. ¿Cómo no van a entender eso? El problema es tuyo que no podés usar la palabra célula. Le digo, si usan celular, digo, a lo sumo lo peor que te puede pasar es que vos le decís, necesitamos una célula de otra persona o de una mujer y que te diga, un celular, y vos le decís, no, una célula, que es otra cosa. Pero digamos, pero bueno, estos temores son a veces de cada familia. Cada familia tiene características propias. Cuando son una pareja, las duplicamos, ¿sí? Entonces, realmente, lo que uno tiene que entender es que la narración empieza como interna. Es decir, uno tiene que tener claras algunas cosas de cómo le gustaría comunicarse con esa persona nacida por donación. Después, en relación a la estrategia, para aquellos que deciden hablar, hay claramente dos criterios. Hay algunos que eligen el famoso desde siempre, eso está en investigaciones, hay muchas investigaciones de España muy lindas, unas colegas conocidas, pero se ve también en la clínica. Están los que dicen, yo le quiero contar desde siempre. Entonces le cuentan desde la panza, le cuentan cuando nació, le cuentan cuando es bebé, cuando le están cambiando. Desde siempre, siempre estuvo y por lo tanto siempre fue un tema que estuvo dando vueltas por allí. Y hay otros que dicen el momento adecuado, ojo con el momento adecuado, ¿no? Yo pongo comillas con el momento adecuado porque el momento adecuado tiene un límite. El límite es el tiempo en el cual los niños y las niñas habitualmente empiezan a preguntar por el origen, no propio, sino en general, ¿no?, de los bebés.
cómo se hacen los bebés, cómo salen los bebés, dónde, qué hace, digamos, cuando alguien te dice, uy, que esa señora que tiene en la panza tiene un bebé en la panza, ahí ya ese es el momento donde están preguntando algo en relación a la reproducción. Entonces, si vos te quedás esperando, si tu hija o tu hijo te va a preguntar, perdón, yo nací por técnica de reproducción humana asistida con donación de gametos, eso no te lo va a preguntar nunca. Eso no te va a preguntar nunca, evidentemente, ¿no? Te va a preguntar eso, ¿viste? O te va a decir, quiero tener un hermanito, una hermanita, o fui al jardín y fulano dijo que va a tener un hermanito. Es ahí, esos puntos. Estuve en la tripita, o cosas de ese estilo, cómo nací. Exactamente. Hay que escuchar eso. Y ahí es donde uno puede empezar a agregar, digamos, la explicación está. Y yo siempre digo, empecemos por lo que nos movilizó. Y yo te pregunto a vos, ¿qué te movilizó a ser mamá? El deseo. El deseo. No fue la donación. No. El deseo te movió. La donación vino después. ¿sí? Claro, entonces, digo, viene después. No hay que empezar por la donación. Cuando empecemos a hablar, empezamos a hablar por este deseo, por el deseo, por el amor, por los sueños. Yo digo lo mismo, que empezar a contarles por las ganas que tenía de tenerte, de que estuvieses conmigo, de que vinieses al mundo, pensaba cómo serías, y todo eso lo vas envolviendo para llegar a entrar en contar al final el origen. Exactamente, porque si uno empieza a hablar de los óvulos y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, primero es esto, estar atento, prestar mucha atención a lo que nos van diciendo, porque los chicos efectivamente, depende mucho del desarrollo del lenguaje, porque hay chicos que empiezan a hablar a los 2, y, digamos, a hablar de estos temas a los 2 añitos. A 1 año empiezan ya a hablar algunos. Claro, pero ya después de los 4 años, si no puedes tener una conversación con él, que también puede pasar, que digamos tu hija o tu hijo tenga alguna discapacidad, algún problema, entonces claramente el mensaje se lo vas a tener que transmitir de otra forma. También más temprano, a veces, digamos, si existiera algún problema en el desarrollo, tampoco usar eso como excusa para no haber hablado, porque uno también les habla de muchos otros temas. Entonces, pero si pasó más de 4 años, 5, y no hablaste nunca de cómo nacen los bebés, y algo pasó ahí, algo se quebró, o no escuchaste, o no prestaste atención, o hay algo del silencio. El problema es que los niños luego son muy dados a su propia fantasía, ¿no? Y entonces generan su propia historia en su mente. Confabulan de alguna manera y se inventan ellos su propia historia. Entonces, desmontar la historia que ellos se han metido en su cabeza luego va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Exacto. Bueno, y eso pasa, digamos, en relación a las familias monoparentales. Hay veces que muchas mamás se sorprenden porque dicen, pero si yo ya le expliqué, yo ya le dije que acá no hay papá, que somos la familia, somos nosotros, y igual los hijos y las hijas a veces se inventan un papá, o a veces le dicen papá a otra persona. Y yo digo, no hay que asustarse, no hay que asustarse, eso le pasó. Bueno, y sabía, ella ya sabía. Temporal, totalmente, tendría ya pues en torno a los 5 añitos, ¿no? Entonces, mi vecino, que tenía 2 niños de 3 añitos mayores, los llevaba, y para que yo pudiese ir un poco más ligera de tiempo, llevaba a los 3, que el colegio está aquí cerca, los llevaba por las mañanas, ¿no? Entonces, ella confabuló su historia, y cuando le preguntaron, dijo, este es mi papá. Entonces, el vecino me vino un día y dijo, mira, yo no es por nada, solo contártelo para que tú hagas lo que quieras. La niña va diciendo en el colegio que yo soy su papá. Dije, hombre, yo, mujer, no te ponga ninguna pega. Claro. Digo, por parte de la niña, lo mejor es no darle la mayor importancia. Es normal que confabule, que se esté inventando un papá, o que ella vea papás y mamás y tal, y aunque ya sabe todo, se le pasará y se le olvidará el tema y demás. Entonces la niña llegó a casa y yo hablaba con ella normal y corriente, de vez en cuando. Bueno, leíamos el cuento, le contaba otra vez la diversidad de las familias, de aquí. Y ya está, y a los pocos meses dejó de decir lo del papá. Se acabó el tema. Exactamente, no preocuparse, sino asustarse, sobre todo porque uno sabe que entendió. Entonces es parte de un proceso. El mismo, pero yo siempre digo, nosotros
como adultos nos tomamos un montón de tiempo para el duelo por el formato de familia, para el duelo genético, para el duelo de la panza, y pretendemos que nuestros hijos y nuestras hijas lo acepten inmediatamente, sencillamente porque nosotros se lo dijimos. Ellos también van a hacer un proceso de elaborar la diferencia, si tal vez mi familia no tiene la forma que otras familias, elaborar, bueno, esto, ok, no tengo papá, pero esto las mamás solteras por elección son muy activas, de mostrarle, ok, no tenés papá, pero sí tenés un montón de otras cosas en la vida, ¿no? Sí. Y que tener papá a veces no, eso después es una conversación para más adelante, ¿no? Que, digamos, tener un padre no necesariamente implica el rol o la función, a veces hay un hombre, ¿entendés?, en esa familia. Yo siempre digo que no depende del número de progenitores, sino de la implicación y el cariño de los progenitores. Es lo mismo uno que dos o tres, el caso es que sean, como digo yo, de calidad, ¿no? Si no, pues todo el resto de los números nos sobra, ¿sabes? Basta Sí, sí. Entonces, Sí. que si son dos, estupendo. Que hay más participación familiar y hay más gente aportando, maravilloso. Pero si la aportación es negativa, la aportación es, pues mejor uno para todo. ¿Sabes? Exactamente. Y aceptar que también la diversidad implica que va a haber papás que hayan mamá y papá y estén separados, ¿entendés? Alguno que a lo mejor se haya muerto, o el padre o la madre, es decir, como que la verdad que la familia, y los chicos hoy en día, por ejemplo, esto, la incorporación de otros miembros, lo viven también con mucha naturalidad, ¿viste? Te dicen, no, la novia de mi papá, y incluso cuando hay un cambio en la orientación sexual, ¿viste? Los chicos hoy en día también, sí, el novio de mi papá. Sí, sí, sí. Sí, no, ellos lo viven ya todo con mucha más naturalidad de lo que lo vivimos nosotros. Quizás porque están ya más acostumbrados a ver esa diversidad, ¿no? Entonces, y ya no se habla en los colegios con tanto susto de la diversidad, ¿no? Llega un instituto, dos papás, y ahí se queda el tema. O a lo mejor llega Nabil y dice, cuando me ven a mí, porque mi hija es negrita, y yo llego blanca, ¿no? Entonces, cuando me ven, de repente se quedan entonces así y inmediatamente preguntan, tú eres adoptada, ¿verdad? Y dice, sí. Ahí terminó la conversación, ya está. Claro. No hay más conversación, simplemente aseguran lo que están pensando y se acabó. Hasta ahí terminó la conversación. No hacen más preguntas ni de dónde, ni cuándo, ni de qué manera, no, simplemente ya está. No hay más opción. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? También por parte de ellos. Eso también se logra en la medida en que cada vez se hable más del tema, ¿no? Lo que pasaba hace 25 años es que nadie hablaba, parecía que no existía esto, ¿no? No existía la donación, no existían otro tipo de familias, entonces al estar todo tan silenciado, incluso en ese momento hasta las técnicas, digamos, recurrir a una técnica de reproducción era como algo, ¿viste? Nada, todo el mundo calladito. Fíjate aquí, Estela, Claro. una clínica famosa me dijo, ¿sabes lo que nos ocurrió aquí? Hicimos unas revistas, unos panfletillos para mandar a las pacientes y a los clientes, ¿no? Que habían ido a reproducción asistida y demás, para informarles y tal. Y más de uno nos escribió diciendo que por favor no les volviésemos a mandar, que qué pasaría si algún vecino o alguien se enterase, viese eso en su buzón. Te estoy Claro, hablando de claro. hace 15 años, ¿no? Hoy en día no sé si pasaría lo mismo, ¿no? Pero era como ocultarlo. O sea, el hecho de que Exactamente. natural era ya una especie de, no hemos sido, más por toda la educación femenina que hemos tenido, ¿eh? No hemos sido capaces de. Entonces es como, Yo creo que eso ayudó un montón. Este cambio de posición de las mujeres también ayudó un montón, ¿no? Porque antes, hace muchos años, se estudiaba a la mujer y no se le pedía un espermograma al hombre, por ejemplo. efectivamente, en vez de nos Hoy en culpaba, día, todo tipo de claro, infertilidad éramos culpables nosotras, ¿no? Y además con sinónimos horrorosos, estar horribles. vacías, incapaces, estériles, bueno, era una cosa que hasta que hemos ido soltando todo esto y podemos decir libremente, pues mira, tengo un problema de fertilidad y voy a acudir con este tratamiento de reproducción asistida. Nos ha costado, ¿eh? Ha sido un camino largo y todavía cuesta, ¿eh? Todavía Y cuesta. todavía cuesta. Pero bueno, aquí estamos, en Instagram, ¿viste? Hablando y que después la gente lo va a poder seguir Es lo que digo yo, para dar escuchando y visibilidad, viendo. dando visibilidad es la única manera de que todos nos vayamos sacando todas estas cosas. Exactamente, exactamente. Estela, nos dice Tinisu, ¿y qué pasaría si la familia, mamá y hermanos son juzgadores y no apoyarían una decisión como la donación?
¿Cómo si la familia, Sí, papá y mamá? si la familia entiendo que la familia de mamá y papá, o sea, no aceptan La familia de origen, es decir, los sí, abuelos de los la, abuelos, del... o el entorno familiar, digamos, Bueno, abuelos, mira, no eso es aceptan. un tema súper interesante para tratar, porque la verdad es esta, es que cuando alguien te plantea esto, yo sabes que le respondo, le digo, claro, contame un poco cómo hiciste vos a lo largo de toda tu vida para que todo lo que hayas hecho siempre haya sido lo que tu papá y tu mamá querían. Pues Sí, siempre los obedeciste, se empiezan a matar de la risa, porque obviamente a lo largo de su vida en montones de cosas no hicieron lo que sus padres querían, ¿entendés? Entonces digo, bueno, esta es una más, así como en su momento los desafiaste o tomaste decisiones en desacuerdo con ellos, ahora vas a tomar esta decisión y ¿qué le vas a explicar? Mira, soy una persona adulta. De nuevo, esto no es una justificación para callarse. Todo lo contrario, sí, bueno, mira, yo soy una persona adulta, yo voy a hacer un tratamiento, vas a tener un nieto o una nieta concebido de esta forma y aunque vos no estés de acuerdo, vos no lo tenés que hacer, el que hace el tratamiento soy yo y vos a tu nieto. Tu nieta lo vas a querer igual porque te vas a relacionar no a través de los genes, porque nadie se relaciona por los genes, se relaciona, digamos, interactuando, se relaciona cantando canciones, leyendo cuentos, llevándolo a la plaza, digamos, nada de lo que es el rol de ser abuelo o abuela. Y ahí uno le puede decir, bueno, si para vos era importante la descendencia genética, bueno, será una frustración para vos que yo no haya podido darlo, pero no es mi culpa, no lo puedo manejar, ¿viste? claro. No es motivo para callarlo, ni para decir, justo en esto voy a obedecer a papá y mamá. Si a papá y a mamá no lo obedecimos tantas otras veces. Claro, yo siempre digo, Estela, que, a ver, yo digo, ¿cuántas veces tu hermana, tu hermano, tus propios padres te han preguntado a ti sus decisiones? ¿Han consultado con, voy a tener un hijo, voy a tener dos, cómo los voy a No, ¿por qué tuvo tres? No, ellos decidieron no. libremente hacer su vida, pues tú tienes que decidir libremente hacer tu vida. Posiblemente decisiones de ellos a ti tampoco te han gustado, pero no las has dicho, ¿no? Te las has callado y has dicho, son sus decisiones, ¿no? Entonces, Yo creo que lo que pesa ahí es el miedo al rechazo, el miedo al rechazo, el miedo a la el exclusión. bebé porque no tenga la misma genética y entonces el abuelo. Sí, pero yo digo, mira, si hay una abuela o un abuelo que rechaza a un bebé porque no tiene su genética, y yo te diría que eso te está hablando de la persona, te está hablando de una disfuncionalidad de la personalidad, te está hablando de una patología, o te está hablando de un vínculo muy roto. Es decir, en las familias pasan muchas cosas, obviamente. Entonces, eh, digamos, vos pensás que adentro de una familia ocurren abusos, ocurren asesinatos, ocurren traiciones. No idealicemos a la familia, ¿no? Es decir, No, no necesariamente porque sea tu hijo los abuelos lo van a querer, puede ser que falle, pero habitualmente las personas, bueno, se conectan desde otro lado, ¿sí? Y si no se conecta, si lo rechazas, si te deja de hablar por esto que hiciste, bueno, el problema estaba en otro lugar. En todo caso, la donación o el formato de familia que elegiste lo hizo poner en evidencia, pero el problema estaba en otro lugar, ¿me entendés? de todas maneras, yo siempre digo que lo más importante y el que tiene que saberlo sobre todo fundamentalmente es el hijo. ¿Vale? Y Obvio. más, pues eliges si quieres, no quieres, yo creo, y de alguna manera, bueno, hay gente que decide no contárselo a los papás o no contárselo a las mamás. Vale, es un problema de relación familiar, pero no es tan Exacto, por grave, eso, no es tan grave como vos que el decís, viejo no lo sepa. ¿Eh? hay personas que, digamos, adultas que les pasa algo, van corriendo a hablar con su papá o su mamá, o solo con su mamá o solo con su papá, y personas adultas que no, que son súper reservadas. Entonces, es decir, No, esto es un hecho más de tu vida y vos te vas a manejar, es decir, no es como decís, no es una obligación. La obligación existe, sí, para la persona que nació. para el hijo. El otro, tú eliges o no eliges de función de la relación que tiene. Hay mujeres que han Y sufrido claro, no tiene por qué dos ser o tres distinto. abortos y no se lo han contado a su madre porque no tienen una relación comunicativa con la madre, de alguna manera, ¿no? Exacto. Y hay otras El que la problema, madre las Rosa, ¿sabes? acompaña a todos los procesos que tiene. Entonces, no podemos exigir en una relación que ya viene mal, como digo yo, que de Eso, repente contarle todo esto y que la madre diga, somos las mejores todo amigas. perfecto. El problema es la inversa. Cuando uno sí habla con el entorno y después no habló con el hijo o la hija. Eso Ah, sí es un problema. uh -huh. Eso sí. Es decir, si uno habla con... Tampoco es... Otra cosa que yo digo,
es que si vos hablaste con una persona, eso no quiere decir que tengas que hablar con todos, porque de nuevo, vos Elige. las cosas de, claro, elegís, no le contás todo a todo el mundo, de toda tu familia, de todos tus amigos y todas tus amigas. Es decir, digamos, con quién te sentís acompañado, con quién te sentís más cercano, con quién sentís necesidad, pero no es que tenga que ser uniforme por el hecho de, nada, la donación o el formato. Pero bueno, nada, son temas súper apasionantes. Sí. Te agradezco la invitación de nuevo, un gusto, tal vez otra vez podamos seguir conversando. Nada, súper, súper lindo. Acá te conocemos en Argentina, te conocen. No sabía que, o sea, sé que alguien me conoce y tal, ¿no? Pero tampoco sé el efecto y la repercusión que puede llegar a tener, bueno, por lo que escribo, lo que dejo de hacer no lo sé. Y bueno, la huella que vas dejando. Bueno, vosotros también, porque ya os estoy siguiendo y la verdad es que la huella que dejáis también, Estela, es impresionante, ¿no? La verdad es que te he descubierto ahora. Igual el mérito de concebir ahora es de otros, porque las autoridades son muy activas, hacen muchísimas actividades, pero ya son otros. Pero bueno, yo también siento que es lo que sembré, los quiero todos muchísimo y los veo que trabajan un montón en las redes. Y la verdad que la virtualidad en esto ayudó bastante también sí, porque a conectar. ¿Sabes lo que pasa, Estela? Que ya no es solamente un tema que a lo mejor se trate solo en España o se trate solo en México, no, que empieza a ser transversal, ¿no? Entonces, como Exacto. que aprendemos de lo que contáis allí, aprendéis de lo que contamos aquí, nos enteramos de los avances que hay por México, de los avances que hay por otro lado, con lo cual la lucha empieza a ser un poco más conjunta, ¿no? Y creo que juntas y unidas ganamos mucho más que separadas, ¿no? Entonces, obviamente, no, potenciar y acompañar. Bueno, un placer, un gusto a todos los que nos siguieron, a los que después supongo que lo verán más adelante. Sí, lo he guardado, te lo compartiré y bueno, y buenísimo que lo vean. Volveremos a vernos y volveremos a hablar. Seguro. Me encantó charlar contigo. A mí también. Un beso enorme. Que estés muy bien. Chao. Sí, chicas, se queda guardado el directo. Un abrazo a todas.